Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Polonia, la primera parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Mucho antes de la llegada de los pueblos eslavos a la zona de Polonia, en esta zona habitaban culturas muy antiguas. Estas culturas abarcaron miles de años, pero no hay mucha información sobre este periodo, de manera que lo que hoy en día llamamos Polonia comenzó después del año 966, durante la cristianización de los polacos. Una de las culturas que habitó Polonia fue la cultura de la cerámica de bandas, una cultura que sobrevivió en Polonia hasta el año 4600 a.C. Ellos habitaron en los valles de los ríos que se ubicaban en este territorio hasta el norte del mar Báltico. Luego llegaron desde el sur nuevas olas de migración, así que en la cuenca del río Oder se situó la cultura de la cerámica perforada, llamada así por ser similar a la cultura de la cerámica de bandas. Mientras que en la cuenca del río Vístula se estableció la cultura lengiel y también la cultura polgar. En el año 4400 a.C. apareció la cultura de los vasos de embudo, de origen indoeuropeo y nativa de los territorios de Polonia, la cual duró hasta el año 2800 a.C. Desde esta fecha hasta el año 2400 a.C. apareció la cultura de las ánforas globulares, la cual se originó en las llanuras de Polonia. Luego apareció la cultura de Baden al sur de Polonia, la cual existió hasta el año 2600 a.C. Finalmente, la última cultura que habitó en Polonia fue la cultura de Lusasiana, la cual pertenecía a la edad de los metales, exactamente a la edad del bronce tardía y principios de la edad del hierro, entre los años 1300 a.C. y el año 500 a.C. Las culturas anteriores a la edad de los metales desaparecieron al comienzo de nuestra era. En la antigüedad, desde el año 400 a.C., en Polonia, los celtas, las tribus germánicas y los pueblos bálticos desarrollaron una organización social y culturalmente avanzada. Este periodo se caracterizó por la alta movilidad de grandes grupos de personas. Los pueblos germánicos vivieron en Polonia durante varios siglos, pero tras la caída del Imperio Romano y la llegada de pueblos nómadas del este, estos invasores destruyeron, dañaron o desestabilizaron a las distintas sociedades germánicas, provocando que estas tribus germanas emigraran al centro y hacia el occidente de Europa, en busca de lugares más seguros. Mientras tanto, el extremo noroeste de la actual Polonia quedó poblado por tribus bálticas, mientras que las tribus eslavas comenzaron a llegar a Polonia en oleadas que se establecieron en el área superior del río Vístula y otros lugares del suroeste y del sur de Masovia, provenientes del alto y del medio río Dnieper. Medio siglo después, las tribus germánicas abandonaron el resto de Polonia. Este fue el momento de la aparición de las tribus eslavas en este territorio, y marca claramente el comienzo de la Edad Media para Polonia. Desde ese momento y durante el siglo VI, la nueva población eslava se dispersó hacia el norte y hacia el oeste. Las tribus eslavas eran menos desarrolladas que sus predecesoras tribus germánicas, lo que se evidencia en la alfarería
y en otros artefactos. Además, los eslavos vivían de la caza y de la agricultura. Cabe destacar que la migración eslava se produjo por los ataques en el este realizados por las oleadas de tribus rivales, entre las que se encuentran los hunos, los ávaros y los magiares. Por estas causas, los eslavos tuvieron que emigrar hacia el oeste y hacia el sur de Europa, en los actuales Balcanes. En el siglo VIII, algunas tribus eslavas formaron algunos estados en el interior de la actual Polonia. Algunos de estos estados fueron desarrollados por los vistulanos en el sur de Polonia, siendo los centros más importantes las regiones de Cracovia y de Wislica. Más adelante, los pueblos de los polanos, que significa gente del campo, absorbieron a los pueblos de los vistulanos. Los polanos habitaron en las llanuras de Glec, Poznań y Gniezno, en lo que en el futuro sería el centro de un nuevo estado, y sería este pueblo, los polanos, los que le darían el nombre a este nuevo país a comienzos del siglo X, comenzando en el año 966 el Ducado de Polonia. Durante la Edad Media, el territorio polaco se encontraba dividido en varios grupos rivales, entre los cuales se destacaban los bislanos y los polanos, quienes dominaron las rutas mercantiles. Según la leyenda de los personajes Lech, Sej y Rus, ellos eran hermanos y fundaron las naciones eslavas. Polonia fue fundada por Lech, Bohemia fue fundada por Sechi y Rus fundó Rutenia, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Según la leyenda, Lech llegó con su grupo a orillas del río Barta y cerca del lago Goplo, donde vivía la tribu eslava de los polanos. Allí, Lech vio sobre un árbol un nido de águilas blancas. Él decidió quedarse allí y llamó al sitio Gniezno, que significa nido, y se proclamó príncipe de este pueblo. Como escudo, adoptó el águila blanca con las alas extendidas en actitud de vuelo sobre el campo de color rojo, que en la actualidad es el escudo de Polonia. A finales del siglo X, los polanos, dirigidos por la dinastía Piasta, unificaron el territorio durante el gobierno de Miecislao I, quien fue el primer príncipe conocido de Polonia, quien gobernó entre el año 960 y el año 992. Él convirtió a Polonia al cristianismo, vinculando la historia de este país a la civilización occidental. Este príncipe gobernó sobre la tribu de los polanos, la que, recordemos, le dio el nombre a Polonia. Él conquistó a las tribus circundantes para crear el Ducado de Polonia y sentar las bases administrativas en el futuro. En el año 990 se apoderó de la región de Pomerania y de Silesia. Cuando murió el duque Miecislao I, le asumió su hijo Boleslao I en el año 992. Este personaje, en el año 1025, terminó con el Ducado de Polonia y comenzó con el Reino de Polonia, el cual abarcó del año 1025 al año 1569. El Reino de Polonia comenzó en el año 1025, con la coronación del rey Boleslao I de Polonia. 25 años antes, en el año 1000, durante el Congreso de Gniezno, el duque Boleslao I fue reconocido como coemperador del Sacro Imperio Romano Germánico y del Papado.
Una de las principales preocupaciones de los primeros años del rey Boleslao I fue la edificación de la iglesia polaca. Durante su gobierno, el rey Boleslao I también cultivó una buena amistad con Adalberto de Praga, miembro de la familia Slavnik, un obispo checo exiliado y con buenas conexiones, el cual fue asesinado en el año 997 en una misión evangelizadora en Prusia. El rey Boleslao I aprovechó hábilmente la muerte de Adalberto de Praga, por lo que su martirio sirvió para crear una provincia polaca independiente de la Iglesia, con Radin Gaudentius como arzobispo de Gniezno. De esta manera, Adalberto de Praga fue elevado como patrón santo del reino de Polonia. En el año 1000, el joven emperador Otón III peregrinó a la tumba de San Adalberto de Praga y apoyó al rey Boleslao I de Polonia. De esta manera se creó la archidiócesis de Gniezno, con varias diócesis más pequeñas bajo su control. El rey Boleslao I tuvo buenas relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico, pero cuando murió el emperador Otón III, las relaciones con su sucesor, quien fue el emperador Enrique II, se complicaron demasiado, lo que provocó varias guerras entre los años 1002 y 1018. Entre los años 1003 y 1004, el rey Boleslao I de Polonia intervino militarmente en los conflictos de Bohemia. Luego de varios años de campaña militar, las fuerzas polacas fueron derrotadas por las fuerzas germánicas en Bohemia. Por este motivo, el rey Boleslao I debió abandonar la región de Bohemia. Sin embargo, sus fuerzas lograron mantener el control de la región de Moravia. Los conflictos con el Sacro Imperio Romano Germánico acabaron en el año 1018, con la paz de Bautzen, la cual resultó favorable para el rey Boleslao I de Polonia. Más adelante, con la ayuda de diversos contingentes alemanes, húngaros y polacos, las fuerzas del rey Boleslao I capturaron la región de Kiev en ese mismo año. Gracias a la alianza militar con el Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Boleslao I tuvo la oportunidad de enfrentarse contra Novgorod y contra la Rus de Kiev, gobernadas por Yaroslav el Sabio. Sin embargo, las políticas expansionistas del rey Boleslao I fueron costosas para el Estado polaco y no siempre exitosas. Por ejemplo, él perdió la región de Pomerania Central, que tenía un importante valor económico para Polonia, en el año 1005, junto con el obispado de Kolobrzeg. Esta región había sido conquistada con mucho esfuerzo por su padre, el duque Mieszko I. Tras la muerte del rey Boleslao I de Polonia, este estado entró en crisis, siendo sucedido por su hijo, llamado Mieszko II Lambert, en el año 1025. El nuevo monarca intentó continuar con la política expansionista de su padre. Durante el año 1026, el rey alemán llamado Conrado II fue a Italia para su coronación imperial. La ausencia del rey Conrado II fue aprovechada por la oposición de los duques Ernesto II de Suabia y Federico II de la Alta Lotaringia. Ellos intentaron tener el apoyo del rey de Polonia. La duquesa Matilde de Suabia envió al rey de Polonia, Mieszko II Lambert, el libro de oraciones,
en el que en la miniatura se ve a la duquesa presentando al rey de Polonia el libro, acompañado de una carta en la que la duquesa Matilde llama al rey de Polonia, abro comillas, rey distinguido y un modelo para la difusión del cristianismo. En el año 1027, el emperador Conrado II regresó de su coronación y combatió contra los duques rivales. En el año 1028, las tropas polacas invadieron la región de Sajonia y tomaron muchos prisioneros, creando una gran devastación. El emperador Conrado II acusó al rey de Polonia, Mieszko II, de haber tenido una coronación ilegal como rey y lo consideró como un usurpador. Sin embargo, en el mes de octubre del año 1028, las tribus de los Lutici, que eran un pueblo eslavo que habitaban en el noroeste de la actual Alemania, se unieron con el emperador Conrado II para luchar en contra de los polacos. No obstante, el rey de Polonia tuvo problemas internos con sus hermanos, los cuales, exiliados desde Alemania y la Rus de Kiev respectivamente, atacaron en el año 1031 al rey Mieszko II de Polonia, obligándolo a abandonar su estado, por lo que debió refugiarse en el reino de Bohemia. Pero su hermano llamado Vesprín, quien había tomado el trono de Polonia, fue asesinado en extrañas circunstancias en el año 1032, mientras que su otro hermano, llamado Otto, murió en el año 1033, también en extrañas circunstancias. De esta manera, el rey Mieszko II de Polonia regresó desde el reino de Bohemia y asumió de nuevo su cargo como monarca del Estado polaco. A pesar de esto, cuando murió el rey Mieszko II de Polonia en el año 1034, la dinastía Piasta, que había comenzado con el Estado polaco, se derrumbó y este país fue asolado por una rebelión pagana, la cual azotó el reino y lo desestabilizó durante la década del año 1030. Durante el año 1039, el reino de Polonia fue invadido por el rey Bretislao I de Bohemia, en la que el país perdió territorios, mientras que el funcionamiento de la archidiócesis de Gniezno quedó interrumpido. Después de esto, comenzó el periodo conocido como la fragmentación de Polonia. Después de la muerte del rey Mieszko II de Polonia, quien asumió el trono de este país fue su hijo Casimiro I el Restaurador en el año 1039. Casimiro I el Restaurador había sido exiliado durante la rebelión pagana, pero en el año 1039 regresó y asumió como rey de Polonia, contando con la ayuda del Sacro Imperio Romano Germánico. De esta manera, Casimiro I el Restaurador reconstruyó la monarquía de Polonia y la integridad del país por medio de varias campañas militares. Durante el año 1047 recuperó la región de Masovia. En el año 1054 recuperó la zona de Silesia. Además, el rey Casimiro I el Restaurador introdujo una forma más madura de feudalismo e hizo reformas económicas para el reino de Polonia y para su ejército. Como parte de las reformas, el rey Casimiro I el Restaurador también trasladó su corte a la ciudad de Cracovia, la cual funcionó como capital del reino de Polonia durante varios siglos. Tras la muerte de Casimiro I el Restaurador, quien asumió el cargo de rey de Polonia fue su hijo llamado Boleslao II el Temerario,
en el año 1058. En el año 1060, su primera empresa armada como rey de Polonia fue ayudar a su tío el rey Bela I de Hungría. Bela I de Hungría se había casado con Riquilda, quien era hermana del rey Casimiro I el Restaurador, quien a su vez era padre de Boleslao II el Temerario. De esta manera, los lazos familiares significaron la alianza de las dos monarquías. El rey Bela I de Hungría tenía problemas internos con su hermano llamado Andrés de Hungría. Estos problemas eran cada vez más serios, por lo que Bela I de Hungría buscó el apoyo del rey Boleslao II el Temerario, y juntos arribaron al reino húngaro. En el campo de batalla se reunieron los dos adversarios. Por una parte estaban las fuerzas del rey Bela I de Hungría y las fuerzas de su aliado el rey Boleslao II el Temerario de Polonia, mientras que al otro lado se encontraba Andrés de Hungría. Durante la batalla junto al río Tisa, Andrés de Hungría murió, por lo que el rey Bela I de Hungría fue reconocido como monarca. Gracias a este apoyo, el reino de Polonia y el reino de Hungría tenían relaciones cordiales cuando comenzó la querella de las investiduras. Los húngaros y los polacos querían mantener su independencia frente al Sacro Imperio Romano Germánico, así que el rey Boleslao II el Temerario apoyó al Papa Gregorio VIII en contra del emperador germánico. El rey Boleslao II el Temerario tuvo serios problemas políticos con el obispo San Estanislao de Cracovia, porque en una oportunidad un noble llamado Pedro había donado una propiedad suya al clérigo polaco, pero el rey Boleslao II el Temerario se negaba a reconocer este hecho. Ante la negativa del rey, San Estanislao de Cracovia resolvió resucitar al noble polaco, el cual fue a testificar en favor del obispo. De esta manera se resolvió el problema. La naturaleza milagrosa del obispo fue reconocida por muchos durante mucho tiempo. También porque la personalidad bondadosa del obispo resultaba contrastante frente a la personalidad del rey Boleslao II el Temerario. Con el paso del tiempo, los problemas entre ambos alcanzaron su tope hasta que en el año 1079 el monarca polaco decidió ordenar a sus soldados que asesinaran a San Estanislao de Cracovia. Sin embargo, ninguno de sus soldados se atrevió a lastimarlo, por lo que el rey Boleslao II el Temerario irrumpió en plena misa y con su propia espada atacó a San Estanislao de Cracovia y lo asesinó. Luego, como era costumbre en esa época, ordenó que el cuerpo del obispo fuera desmembrado como castigo. Esto causó la ira de la nobleza polaca y la ira de la gente común, lo que causó una seria situación de inestabilidad dentro del reino de Polonia. La ira de la gente provocó que el rey Boleslao II el Temerario abandonara de inmediato el reino de Polonia, buscando refugio en el reino de Hungría, en la corte de su primo San Ladislao I de Hungría. Allí permaneció hasta que murió en el año 1081. Luego de que Boleslao II el Temerario huyera de Polonia, el reinado lo asumió su hermano Vladislao I Germán en el año 1079. El gobierno de él fue un gobierno bastante inestable, ya que él fue fuertemente influido por el conde palatino Ciesiech,
quien fue un consejero procedente de las filas de la nobleza polaca, que actuó en gran medida como el poder detrás del trono. Cuando los hijos del rey Vladislao I Germán de Polonia, llamados Vladislav, Zbigniew y Boleslao III, obligaron a su padre a expulsar al conde palatino Ciesiech, quien era bastante odiado, el reino de Polonia fue dividida entre los tres hermanos en el año 1098, y luego de la muerte del rey Vladislao I Germán de Polonia, su reino fue dividido nuevamente entre dos de sus hijos. Quien asumió el poder desde el año 1102 fue el hijo del rey Vladislao I Germán de Polonia, llamado Boleslao III el Bocatorcida. El rey Boleslao III de Polonia luchó contra su medio hermano, llamado Zbigniew, por el dominio del reino polaco. Durante su gobierno reunificó el reino bajo su mando ante la constante amenaza expansionista de su vecino, quien era el Sacro Imperio Romano Germánico, y de sus aliados, entre los que destaca especialmente el reino de Bohemia. El rey Boleslao III de Polonia forjó buenas relaciones con el reino de Hungría y con la Rus de Kiev, formando alianzas mediante matrimonios y la cooperación militar. Otro objetivo del rey Boleslao III de Polonia era obtener la región de Pomerania, de manera que inició la conversión de sus tribus paganas entre los años 1102 y 1122. Con el paso del tiempo, el obispo Otón de Bamberg, a partir del año 1123, confirmó la cristianización de esta región bajo el nombre de Polonia. Aparte de esto, también fortaleció la posición del reino de Polonia frente al Sacro Imperio Romano Germánico durante la victoria polaca en las guerras germano-polacas del año 1109. A pesar de los grandes éxitos del rey Boleslao III de Polonia, él cometió graves errores políticos, como cuando eliminó a su medio hermano Zbigniew y la penitencia que hizo por ello. Su último y quizás acto más trascendental fue su voluntad y testamento conocido como el Estatuto de Sucesión, en el que dividió al reino de Polonia entre sus hijos, lo que provocó casi 200 años de fragmentación feudal en el Estado polaco. No obstante, el rey Boleslao III de Polonia se convirtió en un símbolo de las aspiraciones de los políticos polacos hasta bien entrado el siglo XIX. Luego de la muerte del rey Boleslao III, el reino de Polonia se fragmentó entre los años 1138 y 1320. El rey Boleslao III, poco antes de morir, dividió al país, en un sentido limitado, entre sus 4 hijos. Él redactó complejas disposiciones para evitar la guerra fratricida y preservar la unidad formal del Estado polaco. Pero después de su muerte, el plan resultó en un fracaso y se inició un largo periodo de fragmentación durante casi 2 siglos, en el que sus hijos se enfrentaron entre ellos, con el clero y con la nobleza, por el dominio de un reino de Polonia que estaba dividido. El rey Boleslao III de Polonia dividió su reino en 5 principados. Primero, la región de Silesia. Segundo, la Gran Polonia. Tercero, Masovia. Cuarto, Sandomierz. Y quinto, y más importante, Cracovia. Las primeras 4 provincias fueron dadas a sus 4 hijos,
los cuales se convirtieron en gobernantes independientes. Pero la quinta provincia, que se llamaba la provincia señorial de Cracovia, sería asignada a un gran príncipe señor entre todos los príncipes, el cual actuaría como gran duque y al mismo tiempo sería el representante de toda Polonia. Pero este complejo sistema territorial se rompió apenas falleció el rey Boleslao III de Polonia, porque sus hijos, llamados Vladislao II el Desterrado, Boleslao IV el Rizado, Mieszko III el Viejo y Casimiro II el Justo, lucharon por el poder y el territorio de Polonia, pero particularmente sobre el trono de Cracovia. Las fronteras externas dejadas por el rey Boleslao III de Polonia a su muerte eran muy similares a las que había dejado el primer gobernante de Polonia, quien recordemos era el duque Mieszko I. Durante este periodo de fragmentación, el reino de Polonia se vinculó cada vez más al cristianismo. Desde que empezó la historia de Polonia, su primer gobernante se hizo cristiano, y su pueblo también lo hizo. Gracias al cristianismo, el reino de Polonia trajo a una gran cantidad de clérigos extranjeros que también trajeron actividades culturales y artísticas. No obstante, con el paso del tiempo, también hubo muchos clérigos de origen polaco. Por ejemplo, los escritos y las puertas de la catedral de Gniezno, que están hechas en bajo relieve de bronce, datada del año 1170, es el mejor ejemplo de la escultura románica en el reino de Polonia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Polonia, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.